Actividad 4.1, versión inicial de las tareas y materiales y recursos para el tema de función lineal, constante y afín. Grupo 3, que les habla Blanca Fulano. El contenido de exposición está dividido en 5 partes: listado de tareas, descripción de las tareas 3 y 5, materiales y recursos para el tema, inclusión de materiales y recursos en la tarea 5 y conclusión. Nosotros organizamos 7 tareas. La primera, identificación de variables y hallar regularidades, corresponde a desarrollar el objetivo 1. En cuanto a las tareas de fórmulas de Pearson, la ciclorruta y la altura de la vela corresponden a desarrollar el objetivo 2. Y las últimas, comparación de alturas y ley de Hooke, corresponden a desarrollar el objetivo 3. La primera tarea, fórmulas de Pearson, se le da al estudiante una lectura donde se proponen varias fórmulas que han sacado los antropólogos y los paleontólogos para deducir la estatura de las especies extintas a partir de las medidas de los huesos largos como el fémur, el húmero y la tibia. Después de que los estudiantes hacen la lectura, se les pide a ellos que seleccionen 10 compañeros de ambos sexos y con la cinta métrica tomen la longitud del hueso húmero. Después de que han tomado las medidas, se les pide a los estudiantes que calculen la estatura del compañero aplicando las fórmulas anteriores para los dos sexos y que registren los datos en las tablas. Después de tener los datos en las tablas, se les pide a los estudiantes que realicen las gráficas cartesianas tanto para hombres como para mujeres. Después se les pide que comparen las gráficas con otras parejas de compañeros y que justifiquen si es coherente unir los puntos de manera continua. Luego, cada estudiante debe medir su estatura y debe calcular la longitud del fémur y del húmero a partir de las fórmulas dadas. Luego ellos deben comparar los resultados obtenidos con las medidas reales y explicar a qué se deben las diferencias. En cuanto a la tarea de la altura de la vela, se le muestra al estudiante la gráfica que relaciona cómo varía la altura de la vela después de ser encendida. Se le da la ecuación, en este caso es h de x igual a menos 0,25x más 15. A partir de esa gráfica, los estudiantes tienen que responder preguntas como cuál es la altura inicial de la vela, al cabo de cuántos minutos la altura de la vela es de 5 centímetros, cuánto tiempo tarda la vela en apagarse, cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Posteriormente se le pide a los estudiantes que completen la tabla que relaciona la altura con respecto al tiempo. Y se le pregunta cómo varía la altura de la vela una vez de ser encendida hasta que se apaga totalmente. Bueno, encontramos que al hacer la contribución del análisis de las tareas a las expectativas de aprendizaje, la tarea 3, que es la fórmula de Pearson, y la tarea 5, que es la altura de la vela, contribuyen emplear la, a emplear en las capacidades de representación y utilización de operaciones. Dentro de los materiales y recursos encontramos software educativo como GeoGebra de Lily Goodblog. Por ejemplo, el GeoGebra tiene la potencialidad de relacionar la parte algebraica, la parte geométrica y la parte numérica. En cuanto a los applets, encontramos a Descartes, Gauss, Tutelmate y Gename. El último, el applet Gename, es un applet que relaciona vertiente se vierten líquidos en diferentes recipientes y se relaciona con la gráfica. En cuanto a las calculadoras graficadoras, encontramos diferentes tipos de calculadoras, particularmente la Texas Instruments y de la Hewlett Packard. Permiten relacionar datos con las gráficas. Y en cuanto a los materiales, encontramos los manipulables como el dominó y el trivial. El dominó, el dominó de funciones, entonces está compuesto por 28 fichas y
En él podemos encontrar contenidos como representación gráfica, simbólica y diferentes aspectos de las funciones que los estudiantes deben relacionar. En cuanto a los videos, pues en YouTube se encuentra una gran variedad de videos correspondientes a funciones, variables, eh, entre otros. Bueno, en cuanto a la pertinencia de los materiales y recursos, al hacer el análisis encontramos que GeoGebra es un material, es un recurso que se encuentra instalado pues, en los computadores del colegio, necesita una preparación por parte del docente, por parte del estudiante y contribuye a las expectativas afectivas, porque para trabajar de manera interactiva el estudiante puede desarrollar muchas capacidades. En cuanto, bueno, para teniendo en cuenta la versatilidad que presenta GeoGebra, entonces nosotros modificamos la tarea 5, que es la variación de la altura de la vela, y introducimos GeoGebra. Entonces, inicialmente los estudiantes se agrupan por parejas, pueden acceder al programa GeoGebra y se les pide a los estudiantes que digiten la ecuación h de x igual a menos 0,5x menos 0,25x más n. Esta fórmula relaciona la variación de la altura a medida que pasa el tiempo. Cuando el estudiante digita esta fórmula, aparece un deslizador. Este deslizador se le debe asignar un rango, en este caso podemos asignarle de 0 a 30, y se le dice al estudiante que ubique el deslizador en 15. También se le dice al estudiante que ubique los puntos A y B. Entonces, teniendo en cuenta la gráfica que aparece en GeoGebra, de acuerdo a la condición que n es 15, entonces se le pregunta al estudiante cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, cuál es la altura inicial de la vela antes de ser encendida, al cabo de cuántos minutos la altura de la vela es de 5 centímetros, cuánto tiempo tarda la vela en apagarse. Otra función que tiene GeoGebra es el puntero. Con el puntero, cuando se acerca el puntero a la recta, él puede aparece el punto, las coordenadas del punto donde se ubica el puntero. Entonces, teniendo en cuenta esta herramienta, eh, se le pide al estudiante luego que, utilizando el puntero, ubique las parejas ordenadas y complete la tabla. Posteriormente, cuando los estudiantes ya completan la tabla, se les pide se les pregunta que cómo varía la altura de la vela una vez al ser encendida y cuando se apaga completamente. Bueno, concluimos que al utilizar GeoGebra en la modificación de la tarea, pues esto contribuye a desarrollar confianza en los estudiantes, ya que el programa permite tener diferentes sistemas de representación y cuando el estudiante interactúa con esos sistemas de interacción, pues adquiere seguridad al establecer las relaciones entre esos diferentes sistemas de representación. Además, el estudiante también adquiere seguridad para comunicar sus respuestas y validar sus argumentos apoyándose en esos sistemas de representación. Y consideramos que también se superan errores como por ejemplo que el estudiante asocie el parámetro m con el punto de corte con el eje y. Muchas gracias.